Eh, es increíble cómo ya este año ya está pasando y lo importante es poder mirar y ver, bueno, cuáles han sido nuestras, eh, esas promesas que hicimos a principio de año y cómo van. Y si no, bueno, ya tocará el próximo año, empezar de nuevo. Pero lo importante es recordar que cada año que pasa no es que estemos más viejos, ¿ya? Sino que cada año que pasa estamos más cerca del Señor, de que Él venga, ya sea ya por su iglesia o por cada uno de nosotros en forma individual, que es algo que va a ocurrir si el Señor no viene antes. Entonces, imagínense eh, ese deseo que debemos tener, Señor, un día más cerca de ti y poder vivir para el Señor en estos tiempos en los que estamos. Y el apóstol Pedro, hoy día vamos a comenzar a estudiar el primer capítulo del apóstol Pedro, de la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 1, en versículo 1 y 2, son los que vamos a estudiar. Y aquí habla de dos cosas que yo creo que son eh, hoy día muy importantes. Una es persecución y otra es la certeza de la elección que tenemos en Él. Y eso nos debe animar. Entonces, el apóstol Pedro aquí ya nos va a traer esperanza en medio de la tribulación, en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas que nosotros podamos estar viviendo. Que tenemos esperanza y que podemos estar confiados. Fíjate, cada capítulo de este libro está lleno de aliento, de ánimo para aquellos que están sufriendo, para aquellos que están en Cristo Jesús puedan tener esa certeza, ¿ya? Que hay esperanza en medio de todas las circunstancias en las que podamos estar viviendo. Y yo creo que eso es algo que debe animarnos, ¿ya? Alentarnos. Saber que al final de todo, al final del túnel, al final de como lo quiera ver, hay esperanza. Y la esperanza más grande es en Cristo. La paz que nosotros podamos buscar en este mundo no la vamos a encontrar aparte de Cristo. La verdadera paz se encuentra en Él, en Cristo Jesús. Es en Él. Y Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero también dijo, en el mundo van a tener tribulaciones, pero por eso les dejo mi paz. No como la que el mundo da, sino como la que Él solo Él puede darnos. Y eso tiene que ver con relaciones, eso tiene que ver con comunión. Fíjense, vamos a leer el versículo 1 y 2. Y luego vamos a ver algunas cosas aquí en estos versículos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, primero ya miramos la semana pasada y hablamos acerca del escritor de esta epístola. Sabemos que el que inspiró obviamente a Pedro para escribir es el Espíritu Santo. Y hablando aquí de este Petros, de esta piedra pequeña que el Señor dice tú, sobre esta declaración que tú has hecho en el libro de Mateo, capítulo 16, yo edificaré una iglesia. Y la declaración que hizo fue que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios. Y sobre eso él iba a edificar su iglesia. Entonces el apóstol Pedro aquí es una enseñanza para todos nosotros de cómo seguir a Cristo de la manera equivocada y cómo luego hacerlo de la manera correcta. Pedro intentó seguir al Señor en algunas ocasiones bajo su propia fuerza, bajo sus propios deseos. Y al final de cuentas, a pesar de la fuerza, a pesar del esfuerzo, siempre llegaba a nada. Y luego, después de que el Señor se va y luego que ellos
viene Pedro restaurado, recibe el Espíritu Santo, cambia totalmente su vida. No fue perfecto, obviamente, ninguno de nosotros es perfecto. Pero de ahí en adelante su vida comenzó a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Y cuál es la razón del cambio del apóstol Pedro? Es su relación con Dios cambió. Ya no estaba en función de sus propias fuerzas, sino dependiendo de la obra y del poder del Espíritu Santo. Y los hombres podían ver a Pedro, pero ya no veían a Pedro, veían a Cristo. Oye, estos hombres han pasado tiempo con Jesús. Entonces yo creo que es siempre importante, como decía Moody, antes de ver a los hombres, ojalá estés primero viendo a Cristo y tengas ese tiempo con Él. Antes de que los hombres puedan ver tu rostro, tú ve y vive el rostro de Cristo primero. Y va a ser totalmente diferente. Y es lo que ocurrió con este hombre aquí. Una persona diferente, cambiada por el poder de Dios. Pero su cambio va desde adentro hacia afuera. Y que el cambio no sea por el esfuerzo que usted está haciendo, sino porque la gente pueda ver que usted está pasando tiempo con Jesús. Que usted tiene tiempo, comunión con Jesús. Que usted vive lo que cree. Y que la persona de Cristo Jesús cada día es más grande en usted. Y nosotros menos. Entonces dice aquí el apóstol, a los que están, dice, expatriados, a los de la dispersión. Ya dijimos también que el apóstol está escribiendo más o menos en el año 64-65. En ese tiempo era Nerón, el César. Y comenzó una gran persecución. ¿Cuál era el deseo de Nerón? El deseo de Nerón era estampar su imagen en el imperio. Y él quería reconstruir, quería otra vez hacer Roma de nuevo, la ciudad de Roma. Pero tenía un problema, estaba Roma. Entonces dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar personas y vamos a quemarlas. Y vamos a culpar a los cristianos. Y comenzó una persecución sobre los cristianos en Roma y se fue extendiendo por todo el imperio. Ahora, ¿por qué los cristianos fueron un blanco fácil para Nerón, para poder inculparlos? Primero, ellos hablaban siempre, los cristianos, del juicio venidero. Hablaban de juicio, hablaban de fuego. Es lo que hablaban. Entonces dijeron, vea, ahí ellos están hablando de eso y Roma se quemó. Ellos fueron los que lo quemaron. También a estos cristianos se les consideraba antirromanos, porque ellos nunca iban a decir que César era el Señor. Para ellos Jesús era el Señor. Entonces cualquiera que fuera confrontado con eso, si era cristiano realmente, iba a decir, no, Jesús es el Señor. Entonces ellos siempre estaban hablando de este juicio que venía, ellos siempre estaban siendo conocidos como antirromanos porque no reconocían a César, pero a la vez también fueron acusados de que eran caníbales. Ya, porque ellos hablaban del cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo. Entonces, estos son caníbales. Entonces, todas estas acusaciones comenzaron a hacer que fuera más fácil que César, ya en este caso Nerón, los inculpara. Pero no solo eso, sino que estos cristianos estaban siendo acusados de esto, de destruir la familia. ¿De qué manera? Cuando alguien recibía a Cristo Jesús, cuando alguien en la familia recibía a Cristo Jesús, dejaba de hacer esos ritos paganos e inmorales. Entonces ya está dividiendo la familia. Cualquier coincidencia con la realidad de hoy es nada más que eso. Si vivimos nuestra vida cristiana es lo que van a acusar. De que usted está dividiendo, de que usted está haciendo esto, cuando usted no quiere ser parte de todas estas inmoralidades, de todos estos ritos que a veces se tienen. Entonces decían, esto divide la familia. Entonces todo esto resultó en una gran persecución. 6 millones de cristianos fueron martirizados bajo su reinado. Bajo su reinado. En casi 4 años de persecución severa. Donde eran quemados, donde eran puestos ahí en su patio y donde él los prendía y él se paseaba desnudo tocando su arpa en medio de ellos, mientras ellos ahí estaban siendo quemados. Eran muertos ahí en el Coliseo Romano, ya sea por los animales o por estos hombres, los gladiadores. ¿Ya?
Entonces esa persecución fue, y eso provocó que mucha gente se fuera. Que mucha gente se fuera de Roma y comenzaron a ir a diferentes lugares. Ahora, hoy día hay persecución, sí, hay bastante persecución. Hay cientos, hay miles de cristianos que hoy día están siendo perseguidos por su fe a través del mundo. Hay 50 países ya que se sabe que están siendo propulsores de persecución en o en contra del cristianismo, en contra de la Biblia. Ya en China, usted lo sabe, en Corea del Norte, usted lo sabe. ¿Ya? En los países islámicos hay un montón donde los cristianos están siendo perseguidos por su fe, por creer en Cristo Jesús, por dejar sus prácticas, por dejar sus costumbres, que lo único que era llevarlos a estar lejos de Dios. Entonces Pedro aquí les está escribiendo a ellos, a estos que están siendo perseguidos. Ahora nosotros aquí no somos perseguidos, así como son perseguidos estos o como fueron perseguidos aquellos en ese tiempo. Dios nos ha dado mucha libertad aquí. Y acuérdense que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Como cristianos y como iglesia, un día Dios nos va a demandar. Todo lo que Él nos dio, toda esa libertad que Él nos dio para poder llevar el Evangelio, para poder vivir nuestra vida cristiana aquí. Hoy día los cristianos se quejan, es que no hay parqueo al frente. Es que tengo que tomar un bus y tengo que tomar 2 buses. Pero estos hombres realmente vivían para Cristo. Es que el sermón es muy largo, la música muy fuerte, que no veo las letras, que las sillas no son cómodas. Y empezamos, queja tras queja. Queja tras queja. Lamentablemente a veces perdemos la perspectiva. Perdemos la perspectiva. Este libro fue escrito en medio de una gran persecución. Y anima a los cristianos a esto, para que ellos puedan permanecer en medio de estas persecuciones. Por eso dice, a los expatriados de la dispersión. Personas que eran de otro lugar y que se tuvieron que mover a otro lugar. Y en ese lugar eran vistos como extranjeros. Como cuidado con estos. ¿Ya? Cuidado con aquellas personas que vienen de lejos. Los nativos de ese lugar no los hospedaban, los rechazaban. Hacían protestas. Venían huyendo y ellos no recibían lo que ellos necesitaban en ese lugar. Personas que no tenían hogar. Un hombre que tampoco tenía hogar. Les está escribiendo a ellos. Por eso dice, esta carta ya la escribió a estos elegidos. Una versión traduce este versículo así: escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias. Hablando a los cristianos. Esto es en referencia a los cristianos. Resultado de la persecución, tuvieron que irse. Ahora, hay mucha aplicación para nosotros en esta porción. Los judíos, los cristianos, los creyentes y los judíos, cuando eran esparcidos y llevados a un lugar, ellos siempre tenían sus ojos puestos en Jerusalén. De hecho, las sinagogas se hacían de tal forma que cuando ellos entraran, quedaran viendo hacia Jerusalén, en donde ellos estuvieran. O sea, su corazón y sus ojos estaban siempre en Jerusalén. Ellos entendían que estaban en ese país, pero ellos sabían que no eran de ahí. Su lealtad mayor era hacia Jerusalén. Hacia allá estaban siempre ellos mirando. Ahora, lo mismo para nosotros. Usted y yo somos expatriados, exiliados aquí, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y nuestro enfoque, nuestra vista debe estar ahí. Eso debe hacer nuestra marca. Eso debe hacer que también podamos tener una perspectiva de a veces no pelear por aquellas cosas que son pasajeras. No debatir y no hacer cosas por aquellas cosas que sencillamente van a perecer, van a pasar. Nuestro enfoque debe estar allá, en los cielos. Por eso es importante aquí que
no nos arraiguemos tanto en este mundo porque nosotros vamos para allá. Como dijo un hombre, el mundo es sencillamente un puente. ¿Qué hace usted en un puente? Lo cruza, pero nunca va a construir una casa sobre el puente. Es lo mismo nosotros aquí en la tierra. Estamos cruzando esta tierra, pero nunca vamos a arraigarnos aquí. Nos vamos a sentir como parte de esto aquí siempre, no. No nos aislamos, pero sabemos que este no es nuestro hogar. Y el apóstol Pedro le escribe a estos hombres aquí, a estos que viven en lugares extraños, donde son extranjeros, ¿ya? Donde son tratados así, donde son menoscabados muchas veces por ser de otro lugar. Le dice, hey, a ustedes les escribo. A ustedes les escribo, no se sientan cómodos en ese lugar en donde están. Un creyente nunca debe sentirse cómodo aquí en la tierra. Nunca debe decir, ok, qué bonito estar aquí. Y cada vez que usted ve la noticia, usted lo que único dice, wow, Señor, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Señor? Entonces, Él está escribiendo a estas personas que tienen esa perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva que usted y yo debemos tener? Mira lo que dice Juan, en primera de Juan, en capítulo 3. Versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Entonces, los cristianos son extraños en el mundo. Se les considera extraños a los ojos del mundo. Es por eso que siempre nos van a catalogar a nosotros como los extraños, como aquellos que estamos dividiendo, como aquellos que no queremos ir con la modernidad, porque no lo conocen a Él. Entonces, es impensable para un cristiano de que el mundo lo acepte, si realmente va a guardar su vida como cristiano. Porque siempre se habla de ser tolerante y todo lo demás, pero nuestros estándares son diferentes. Y debieran ser diferentes para nosotros. El estándar de la vida del cristiano debe ser diferente al estándar de la vida del mundo. Por eso debe haber una diferencia. Por eso debe existir, ¿ya?, una diferencia. Pero no una diferencia por las cosas extrañas que los cristianos a veces hacen, sino porque Cristo realmente está en su vida y va a mostrar eso. Cuando digo una cosa diferente es, Dios dice, ame a sus enemigos. Wow, eso es un distintivo, eso es algo fuerte. Dice, sí, amo a los hermanos y en eso van a conocer que son mis discípulos. Pero también el Señor dice, ame a sus enemigos, ame a los que los persigan. Eso debe ser una cosa diferente. No habla de andar haciendo cosas extrañas, tirándose, revolcándose y haciendo esto y haciendo aquello, no. Y haciendo reuniones que duran hasta las 4 de la mañana, no deja dormir a ningún vecino. Obviamente le van a apedrear la iglesia. Y no por la causa de Cristo. Claro. Entonces, aquí Él está trayendo a estos hombres y les dice, hey, yo sé que ustedes están en esta condición. Porque el mundo no lo conoce a Él. Y como ustedes viven como Cristo, entonces ustedes siempre van a ser extraños. Y este es el llamado de este hombre aquí. Cuando lo vean ustedes, cuando la gente lo mire a usted, que la gente realmente se rasque la cabeza, ¿qué hay en este hombre? ¿Qué hay en esta mujer? ¿Qué es lo diferente? Es que ha pasado tiempo con Jesús, que es como Jesús. Y en esto van a saber que son mis discípulos, que nos amamos. Pero no solo nosotros, sino también amamos a aquellos que no conocen al Señor. Entonces, debido a toda esta persecución, aquí Él les va a alentar con estas palabras que vienen ahora aquí en el versículo 2. Elegidos, dice. ¿Ya? ¿A quiénes se está escribiendo? Aquellos que están expatriados, que han sido elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí vamos a invertir un poco de tiempo en esta verdad. Primero vamos a explicar el hecho de qué es ser elegido.
Primero, el término elegido siempre se aplica a los creyentes. No hay ningún pasaje, no hay, ¿ya?, de esta doble elección. No hay. Puede buscar. Y si usted encuentra uno, va a buscar y va a ver el contexto y no se refiere a eso. De los 27 pasajes que aparecen en el Nuevo Testamento, solo 5 se refieren al concepto de salvación, pero nunca tienen que ver con el hecho de que esa persona fue elegida para salvación, sino que tiene que ser para algo que Dios lo llamó a hacer. De los pasajes que están en el Nuevo Testamento. Y aquí va a hablar acerca de esto, y lamentablemente la iglesia, y nosotros queremos dejar claro esto, como iglesia nosotros no somos calvinistas, o seguimos a Calvino. ¿Dónde está Calvino aquí en la Biblia? No somos armenianos. ¿Dónde está Armenio aquí en la Biblia? ¿Hay alguna cita de él aquí? No hay. Nosotros somos bibliocéntricos y cristocéntricos, y queremos enfocarnos en lo que la Biblia dice. ¿Ya? En la Biblia dice. No en los grandes libros que los hombres escribieron para defender una tesis, para defender una doctrina, que lamentablemente, si usted la rastrea a través de la Biblia, se desvirtúa. No tiene fundamento bíblico. Entonces, elegido aquí es descriptivo más que predictivo. Está describiendo quiénes son estos que están pasando la gran persecución en su vida. Es lo que ellos están escribiendo aquí. Aquí no está hablando del proceso por el cual ellos fueron salvos o cómo llegaron a ser salvos, sino que sencillamente está describiendo. Cuando se habla de un elegido, se habla de un cristiano, se habla de un hijo de Dios, sinónimo. ¿Ok? Y eso es la referencia aquí. Cuando dice un santo, es un elegido. Un cristiano, es lo que es. Y de esto está hablando aquí el apóstol Pedro. Pablo habla bastante, pero Pedro aquí también se refiere a esto. Se refiere a aquellas personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, véalo así, de esta forma, en esta ilustración. Cuando hay elecciones, se presentan, ¿ya? Se presentan candidatos, se postulan para presidente, hombre o mujer, lo que sea, aquí. Hay varias personas que están ahí. Luego de la elección, obviamente uno es el que gana, uno es el que es elegido. Lo eligen aquí. ¿Qué ocurre? Que ya la próxima vez, ya una vez que él ha sido elegido, usted se refiere a él como el presidente o el electo. Sinónimo. Hablando de la misma persona. Hablando de la misma persona. Entonces aquí es la referencia. ¿Ah? Elegir es otro término para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Para aquellos que han venido a creer en Él. En la Escritura nunca se usa el término elegido para alguien para condenación. Siempre tiene que ver con creyentes. Con salvación. Y es importante que podamos nosotros entender esto aquí. Considerar esta verdad. Y que usted sepa que usted es un elegido de Dios. Cuando usted creyó en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces aquí hablando a los creyentes. A los creyentes. En la Biblia no enseña que hay elegidos para salvación o elegidos para condenación. Entonces esto es muy alentador para nosotros los cristianos. Dios nos escogió. Vea lo que dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién acusará, versículo 33, quién acusará a los escogidos de Dios? Somos elegidos. Los creyentes. Antes, dice en el verso 37, todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos separará de eso? Somos elegidos. Somos elegidos. Y esa es la confianza que tenemos. ¿Ya? Esa es la seguridad que nosotros tenemos. Entonces, fíjense aquí cómo alguien, entonces la pregunta se convierte en un elegido. El apóstol aquí nos da una idea al respecto. Elegido dice, según la presciencia de Dios.
La presciencia de Dios. Primero, una de las cosas que usted y yo debemos entender es que Dios es soberano. Y cuando hablamos de soberano, estamos hablando de que esto abarca todos sus atributos. Todos sus atributos. A veces usted y yo podemos pensar en un rey terrenal, ¿ya?, como alguien soberano, aquí, principalmente relacionado con su autoridad, con su poder. Pero en referencia a Dios habla de mucho más que eso, de este soberano. Dios que tiene todo, primero el poder, es omnipotente. No solo eso, sino que también está presente en todas partes, es omnipresente. Son los atributos de Dios, atributos que son únicos de Él. Ninguno de nosotros es ovni, ninguno. Hay algunos que dicen que han visto ovnis, pero ninguno de nosotros es ovni. Todos estos atributos de la omnipotencia, de la omnisciencia, que Él sabe todo, de la omnipresencia, son solamente de Dios. Y la referencia a soberano es a eso, a todo eso. Que Él es todas estas cosas. Todas estas cosas. No es que es parte de esto, no, es todo. Él ha creado todo, Él conoce todo, Él tiene todo. Sabe todo también. Todo. Por eso a veces la gente dice, sorprende a Dios. Usted no va a sorprender a Dios. Jamás. Sorpréndalo cuando vaya al cielo. No, usted no va a sorprender a Dios. Cuando usted llega allá al cielo, Señor, ¡oh, estás aquí! No va a decir eso. ¿Ah? No, Él sabe todo. Todo lo que está en el presente, todo lo que está en el pasado, todo lo que está en el futuro. No tiene nada que aprender. Nada que aprender. ¿Ya? Acuérdense, Él vive fuera del tiempo. Él es alfa y omega, principio y fin. Eclesiastés 3:15. Él está fuera de este tiempo. Dios es infinito. Pero como Dios es infinito, Él puede mirar a lo finito. Usted no puede mirar a lo infinito, pero Él puede mirar a lo finito. ¿Y qué es lo finito? Nosotros. Nosotros. Y Él ve todo eso. Entonces, cuando hablamos de soberanía, estamos hablando de eso. Que Él sabe todo, que Él tiene todos los dones, que Él está en control, no hay nada que escape a su control. Ahora, cuando hablamos de conocimiento previo, que es presciencia, es la palabra que aparece ahí, estamos hablando de esto, que hay un entendimiento completo de todo lo que Él sabe. Habla aquí de que las cosas Él las conoce por anticipación. Él sabe eso. Y eso en nuestra mente a veces tiene problemas. Para nosotros es cuando usted va a un desfile, ¿ya? Nosotros vemos pasar el desfile. Él lo ve de principio a fin de una sola vez. Lo ve completo. Conocimiento previo. Eso es lo que Él tiene. Él ve toda la perspectiva, desde el primero, del guaripola, del bastonero, no sé, hasta allá el aguatero. Él lo ve completo. ¿Ya? Esos que nunca van a desfilar, pero siempre van a andar con bolsitas de agua al lado. ¿Ya? Él lo ve completo. Y eso es ver por anticipado todo. Entonces, primero, en un sentido general, habla de ver por adelantado. Él ve antes aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que nos conoce antes de que usted y yo naciéramos. Todo, Él conoce nuestra vida, todo lo que nosotros hemos hecho, todo. No hay nada que se escape de Él. De los cuantos millones de personas, a nosotros pensamos a veces nos hacemos con las contraseñas de los teléfonos, que nos olvidamos y, ay, cuánto era. El otro día estuvimos luchando ahí, con una contraseña hasta que vino a la mente, porque está ahí. ¿Ya? Pero no, Él sabe todo de cada uno de nosotros. Él sabe que usted va a responder o que va respondido al regalo de salvación que Él ofrece a través de Cristo Jesús. Él lo sabe. Eso es en general, pero hay algo que es en específico, con referencia a esta palabra de presciencia.
Porque esta palabra de presciencia viene de la palabra conocer. Y la idea aquí de conocer es mucho más profunda. Fíjate, en el Antiguo Testamento aparece 500 veces esta palabra y 220 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que usted la ve, se traduce en la idea de conocer íntimamente o relacionarse profundamente con alguien. Cuando nosotros tomamos estas dos palabras, nos va a dar mucho más sentido a la presciencia de Dios, a la elección de Dios. Fíjate, en Juan, en capítulo 17, versículo 3, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Habla de relación, habla de intimidad, al único y verdadero Dios. Y va bien profundo, porque en Génesis 4:25, cuando sale la palabra ahí dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer. Y eso habla de una intimidad profunda. Y no se refiere ahí a que Adán no conocía a Eva. Va, tú eras Eva, no. Habla de que tuvieron intimidad personal, íntima y profunda, en una relación, no en algo esporádico, no en algo, casual, no, profunda. Y la idea aquí de este conocimiento previo tiene que ver con eso. También se usa en ese sentido de relación. Dios conoce a alguien en su relación. Dios conoce a alguien en la relación que tenemos con Él. Entonces, cuando usted toma el concepto en general y en específico, nos da mucha más luz al respecto. Mucho más de lo que nosotros a veces pensamos aquí. Entonces, no solamente es que Dios sabía lo que usted iba a hacer y yo iba a hacer por adelantado, pero también Él te conocía por adelantado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Él te vio en Cristo Jesús antes de la creación. Él nos vio en Él. Él vio que usted y yo íbamos a responder al Evangelio, íbamos a responder a la palabra de Dios e íbamos a recibir este regalo que Él nos da aquí. Entonces, como Él sabe todo, como Él conoce todo, Él solo conoce íntimamente a los creyentes. Solamente a los creyentes. Íntimamente. Aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús son conocidos por Él. Íntima y personalmente. ¿Y quiénes son estos? Son aquellos que han entrado a tener una relación personal a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo sabemos esto? ¿Qué le va a decir el Señor a aquellos que no conocen a Jesús? Aquellos que rechazaron a Jesús. Cuando lleguen delante de Dios le dicen, no te conozco. ¿Ve la diferencia? Nunca te conocí. Y no es que no lo conocía, no es que sabía que no fuera, sino que nunca tuvieron relación, porque no recibieron a Cristo Jesús. Pero a ti sí. A cada uno de nosotros. Ellos no tenían una relación con Dios, con Cristo. Por eso Él dice aquí, no los conozco. Entonces Él, si nos ve, Él nos conoce. Y cuando usted tiene esta relación con Cristo, se conoce más íntimamente aquí. Entonces no debemos sorprendernos de esto. Esto es lo que está en la Biblia. Que Él ya nos conoce, Él ya nos ve. Que este conocimiento previo no solamente es un conocimiento anticipado de todo, sino que también es un conocimiento que tiene que ver con esta relación íntima. Al nosotros venir a Cristo Jesús. Dios te conoce antes de que Dios creara todo esto. Antes de crear el mundo, ¿no? Eso nos dice el apóstol Pablo en Efesios. Fíjate, en Efesios, el capítulo 1. Dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos conoció, y ahí está. Si tiene su Biblia, raya ahí, marque. No raye, marque.
en Él, antes de la fundación del mundo. En Cristo nos conoció. Y Pablo deja claro aquí, para que fuésemos hechos santos y sin manchas delante de Él, en amor. Y ahí viene la palabra, predestinado para ser adoptados hijos tuyos. Ve, ahí está, ¿para qué es? Para que seamos sus hijos, adoptados por Él. Pero es en Él. Fíjate, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. ¿En quién? En Cristo. Es en Él. Nos dio en su Hijo. Ahí es donde está el asunto. Él nos dio como creyentes sabiendo que un día nosotros, usted y yo, íbamos a dar nuestra vida a Jesús. Y cuando eso ocurre, ¿ya?, viene la predestinación, adoptados como hijos, dice aquí. Entonces, el conocimiento previo tiene que ver con esto. Que Él nos ve por adelantado. Lo que usted y yo íbamos a hacer. ¿Ya? Lo que usted y yo íbamos a hacer. Ahora, es importante aquí ver que Él nos ve en Cristo Jesús. Porque la pregunta es que usted hace, bueno, ¿qué hay en nosotros que pueda Él escoger? ¿Por qué escogió a uno y no escogió a otro? Entonces algunos dicen que nosotros sí éramos a lo mejor mejor que otros. No, Él nos vio en Cristo Jesús. Es en Él. No es de otra manera aquí. Porque un día usted y yo hemos tomado la decisión de recibir a Cristo y seguirlo a Él. Su soberanía aquí. Ahora, en su soberanía, y este es el choque para muchos, Dios ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. Y ese es ahí, como diría, ahí está el detalle. O sea que no tenemos, porque somos tan pecadores que no podemos decidir. La Biblia nunca enseña eso. La Biblia no enseña, no hay ningún pasaje. La Biblia habla de inhabilidad, o sea, no es que no tenemos la habilidad para hacerlo. La Biblia dice que rechazamos más bien a Cristo. Entonces, hay algunos que enseñan, lamentablemente, esa doctrina de que usted debe ser regenerado antes de recibir fe. Porque si no, usted no la puede recibir. Y eso no tiene ningún sustento en la palabra de Dios. Ahora, el hecho de que Dios nos dé libre albedrío, yo no me pongo nervioso en eso. Doy gracias a Dios por eso. Y no quita en nada la soberanía de Dios. ¿Por qué? Debiera quitar. No hay problema con eso para nosotros. No hay problema con eso para las Escrituras. Si Él es Dios, Él puede establecer las cosas como Él quiera. Entonces, si a Él le plació que usted tuviera libre albedrío, gracias. Gloria a Dios por eso. Agradecemos a Dios por eso. Dos cosas que Dios nos da este libre albedrío, ¿ya? Por dos razones. Una, primero, Dios es amor. Y una de las cosas que Dios quiere que usted y yo demos nuestro amor libremente. Un amor forzado es violación. Es violación, Dios no te va a obligar. Entonces lo primero aquí es que nunca Dios quiere forzar a nadie a recibir o a dar el amor. O que tú tienes que amarme, es que no, nunca Dios es culpable de eso. Y segundo es porque Dios desea una relación. El libre albedrío que usted tiene es por eso. Porque Dios no hizo robots. No hizo respuestas programadas en su mente. Sino usted tiene esa capacidad, ¿ya?, para poder decidir. Imagínese si mi esposa fuera como, qué sé yo, esas muñecas que responden. Sí, te amo. ¿Qué sentido tiene para el esposo? Ningún sentido. No le produce nada. Porque esa respuesta está programada para que salga así. Bueno, lo mismo con nosotros. Si fuéramos así, ¿qué sentido tiene? ¿Qué efecto va a producir? Él quiere que salga de nosotros libremente aquí. Libremente.
Ahora, si usted comienza a forzar a su esposa, ya, o a su novia, ya, para que lo ame, para que se casen, eso está difícil. Mejor cómprese un perro para que pruebe la comida que va a comer. Está complicado. Dios no quiere eso con nosotros. Si no hubiera hecho robot, sino que nos hizo personas con capacidad de responder a su amor. Y la verdad sea dicha, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la respuesta. Ahora la pregunta es si el hombre puede resistir el amor de Dios, claro. Y lo puede ver usted en las Escrituras. Comenzando desde el mismo Lucifer. Desde el mismo. ¿De dónde se reveló? ¿En qué lugar estaba? En el cielo. Adán. ¿Dónde estaba? El mejor ambiente, ambiente perfecto. Elección libre. Escogió mal. Escogió mal. Y lamentablemente eso lo afectó aquí. Pero aún así, después de la caída de Adán, podemos ver que el hombre tiene esa capacidad aún de, esa habilidad de responder a Dios. Vea lo que dice en Génesis, en capítulo 4, versículo 6, hablando de Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿cómo le está diciendo que si él puede hacer el bien, si no puede? No tiene sentido esto. Pero sí tiene sentido porque todavía él podía tomar la decisión correcta. No será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te ensoñarás de él. Entonces, el hecho aquí, ¿ya?, de que Dios le diera esta oportunidad a Caín de gobernar sobre esta situación, de ese pecado que él iba a cometer. ¿Se acuerdan lo que iba a hacer? Matar a su hermano, hacerle daño a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que Caín tenía capacidad todavía de hacer una decisión correcta. Correcta. ¿Qué hizo Caín? Lo malo. Ve algunos pasajes que yo les voy a mencionar, si los quieren anotar. Oseas 4:6. Dice, el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y vea lo que dice ahora, por cuanto desechaste. Desecharon, ellos eligieron desechar el conocimiento de Dios. En Romanos, el capítulo 1, versículo 18 y 19, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Ellos sabían y conocían y rechazaron, detuvieron eso. Mateo capítulo 23, versos 37, cuando Jesús llora sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisieron? No quisiste, dice. Entonces, podemos ver que aún así Dios nos da esa capacidad. Ahora, ¿Dios sabía que Lucifer iba a pecar? Sí. ¿Dios sabía que Adán iba a pecar? Sí, lo sabía. Él lo sabía. ¿Sabía que iba a matar a Caín? ¿Caín iba a matar a Abel? Sí. ¿Sabía que Israel iba a rechazar el conocimiento de Dios? Sí, lo sabía. ¿Sabía que los hombres iban a detener la verdad con el error? Sí, él lo sabía. Él sabía que ellos iban a comenzar a adorar a la creación antes de al Creador. Él sabía que Jerusalén y el pueblo de Israel iba a desechar a los profetas e iba a matar a muchos de ellos. Y nunca iban a estar dispuestos a abrazar a su Hijo Jesucristo. Él lo sabía. Pero vea, aún así decidió venir a este mundo y morir en la cruz con nosotros. Y vale, ¿para qué voy a ir si estos no valen nada? Uy, les maté la autoestima. En Cristo sí valemos. Pero Él no lo hizo. Él vino aquí. ¿Esto no magnifica más el amor de Dios? Sabiendo todo lo que Él sabía.
Y aún así Él vino y murió por cada uno de nosotros, para que los que crean en Él tengan vida eterna. Pero Él también sabía que ellos iban a recibirlo. Por eso este asunto es, cuando uno es cristiano, la gloria siempre es para Él, no para nosotros. Él siempre ve el producto terminado, nosotros vemos el proceso. Y a lo mejor nunca vamos a ver el producto terminado en la vida de un hermano, porque a lo mejor Dios nos va a llevar antes. Pero Él lo ve terminado. Él está buscando su novia. Y Él dijo, sí, vale la pena tenerlo, voy a morir por ellos. Este es gran amor de Dios. Entonces, Pedro le dice, elegidos en Él. Esto era alentar su corazón. A pesar de todo el conocimiento que Él tenía, Él nos eligió. Sabiendo que nosotros un día íbamos a recibirlo a Él. Entonces, ¿quién es usted? Usted es un elegido. Dios te conoce. Dios sabe lo que tú estás pasando. Y por eso estos expatriados que estaban siendo perseguidos podían estar confiados de que solo no iban a estar. Entonces somos elegidos, pero somos libres para tomar decisión. ¿Quién puede ser un elegido? Les voy a dar un par de pasajes. En 1 Timoteo 2, del versículo 1 al 6. Y aquí dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así debemos orar por nuestro país, por los gobernantes. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual, fíjese, quiere que algunos, ¿dice eso ahí? ¿Está leyendo ahí o no? ¿O me está mirando? ¿Ya? Sí, yo sé que me puede mirar, pero también vean el texto. Dice, el que quiere, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Se imagina a Dios mintiendo? En realidad no quiero eso. No, Él quiere que todos sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 6, el cual se dio a sí mismo el rescate, ¿cómo dice? Por todos. Por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, está disponible para todos. Ah, es que si yo no, está disponible para todos. Fíjate, dice aquí que todos los hombres, Él desea que todos los hombres sean salvos. Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Y no solo eso, sino el verso 17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Todos. En Romanos 10, verso 9 al 13. Si confesamos, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel, nunca usted lo puede cambiar con elegido. Todo aquel es todo aquel. Ahora, cuando éste cree, no será avergonzado. Es elegido. Es elegido. El problema es que a veces tratan de manipular la Escritura. Y estos grandes eruditos lo que tratan de hacer es eso. Entonces, no, es que ahí no, ahí dice eso. Versículo 13, porque todo aquel, otra vez, ¿qué es todo aquel? Todo aquel. O sea, todos nosotros, más todos los que están afuera. Todos ellos pueden venir y recibir a Cristo. Todos aquellos pueden venir e invocar el nombre del Señor y serán salvos. Aquí. Disponible para todos. Para todos. Señor no rechaza a nadie que venga a Él a través de Cristo Jesús. Todos los que responden con fe, confesando que Jesús es el Señor, bueno, son creyentes.
Entonces ahí es donde saltan estos eruditos. Y me dice, pero espere. La Biblia dice que usted está muerto en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo una persona muerta puede responder a algo aquí? Entonces, para que encajar esto, lo que ellos hacen es anticipar. Dice, esta persona primero tiene que ser regenerada, primero. No degenerada, regenerada, por aquello. Regenerada, ¿no? O sea, nacer de nuevo. Entonces puede creer. O sea, regeneración antes de fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? No hay ningún pasaje, cero. Bueno, sí, cero. Porque ahí parece que hay muchos, cero. Cero. No hay. Sí, yo sé que van a... Y usted lee libros y puede leer Sproul y puede leer otros comentarios y MacArthur y ahí dice, no hay ningún pasaje. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Realmente. ¿Enseña eso la Biblia? No enseña la Biblia. La depravación en la que el hombre está lo lleva a un punto, obviamente en pecado, lejos de Dios, pero nunca lo inhabilita para poder responder al mensaje, al llamado, a la invitación de Dios. Porque si no, ¿para qué estamos haciendo tanto si ya el Señor ya tiene ya todo ya? Y total, la gracia no se resiste, dicen ellos. Entonces usted va por la vida, haciendo su vida, la vida loca, jugándolo por ahí, el Señor te escogió a ti, ¡pum! Y elegido, y ahora soy. ¡Oh! No es así, no es lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que realmente se refiere aquí cuando usa la palabra muertos aquí en Efesios 2? ¿Ya? A ver si nos da el tiempo aquí para terminar hoy día este estudio. Tiene que ver con el hecho de que una persona que está muerta, ¿ya? Está separado de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. No es que no tenga la capacidad de responder al Evangelio. Y hay muchos eruditos que usted puede ver del griego que van a decir esto. Ninguno va a traducir esta palabra como inactivo, como no tiene capacidad de responder nada. No. Fíjate, ¿qué pasó con Adán? Adán pecó. El día que de él coman, morirá. Ya sabemos que físicamente no murió. 930 años siguió viviendo. Más o menos. Pero obviamente hubo primeramente una separación. ¿Dónde estás tú? ¿De acuerdo? Pero aún así, en esa separación, él no enseñó a sus hijos a seguir a Dios. ¿De dónde sacó Abel la idea de hacer sacrificios? ¿Quién le enseñó? Porque ¿quién estaba ahí en el jardín cuando Jesús hizo el primer sacrificio? Y mató a ese animal para cubrir el pecado de Adán. Entonces vemos que él, ¿eh? No es que no es incapaz de buscar a Dios, lo puede hacer. Entonces, cuando se refiere aquí, se está refiriendo a esto de separación. Noé estaba muerto en delitos y pecados, sí, pero buscó a Dios, adoraba a Dios. David no estaba muerto en delitos y pecados, sí, pero una cosa he demandado y esta buscaré, Dios. Era su deseo. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Arrepiéntanse, cambio, vengan aquí. Lamentablemente, la idea que estos hombres tienen no encaja con lo que uno ve en las Escrituras. No encaja con lo que ve en las Escrituras. Y nunca una persona tiene que ser regenerada antes para poder ser salva. Vea lo que dice Pablo en Efesios, versículo 13 del capítulo 1, para que vea el orden. Dice, en él también vosotros, fíjate, habiendo oído la palabra de verdad, 1:13 de Efesios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿qué ocurre? Habiendo creído en él. Oyeron la palabra, produce fe, porque la fe viene por el oír la palabra, creyeron. Y cuando creen fueron sellados por el Espíritu Santo. Esa es la obra que el Señor hace. En Juan 3:16, nos dice ahí el que pueda creer.
No dice eso. No, el que crea. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese libre albedrío, esa libertad para poder decidir rechazar o creer. Entonces, aquí, a esto se está refiriendo el apóstol Pedro. Este es un tema a veces importante y para nosotros como cristianos conocerlo. Porque hoy día, lamentablemente, hay mucha gente que enseña otra cosa y que a veces nos hace más dudar que tener seguridad. Que tener seguridad. Entonces, ¿cuál es el proceso? Usted tiene que oír la palabra va a producir fe, usted va a recibir, va a creer, el Espíritu Santo va a hacer vivo eso, usted va a creer y va a aceptar a Jesús y usted es creyente. Y luego usted va a decir, wow, soy elegido en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No es de otra manera. Acuérdense, la salvación es el iniciador. Yo no inicio, Él inicia. Él es el que inicia. Ay, yo sí ando buscando a Dios. No, Él inicia. Él es el que hace la obra. Él es el que nos lleva a reconocer por medio del Espíritu Santo que usted y yo somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús. Él es el que hace que nuestra vida a veces se haga difícil y miserable porque estamos lejos de Él. ¿Para qué? Para que vengamos a Él. Él es el que hace eso. ¿Y qué hago yo? Yo respondo. ¿En qué? En fe. La fe no es una obra, la fe es la respuesta a eso. Vea lo que dice ahí Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, salvo, don es neutro en griego. Y el énfasis aquí es que esto todo junto, el regalo, ¿qué es? No es la fe, es la salvación, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no, es que si usted dice eso, la fe suena como obra, no. Es como, se los voy a poner así, para terminar. Es como ya el día de mañana o el día de hoy voy a llegar a la casa cansado, abatido, y Marixa me va a decir, mi amor, ¿quieres cenar? Entonces, sí, es lo más probable que ella va a escuchar siempre de mí, sí. ¿Ok? Y ella se pone a preparar la comida y de repente me llama, ¿está listo? ¿Y qué hago yo? Me levanto, feliz, y me siento. ¿Hice algo yo? ¿Preparé algo? ¿Puse los platos? ¿Hice la comida? No, yo solamente recibí el beneficio. Solamente respondí sí. Es todo. Y eso es lo que el Señor ha hecho. Él lo ha hecho todo. De acuerdo al conocimiento previo de Dios, Dios ya sabe y nos ha dado esta oportunidad para que nosotros tomemos esta decisión aquí. De creer y aceptar al Señor. Y fíjate, aquí está la Trinidad. En este pasaje. ¿Ya? El Padre, en la presencia, en presciencia. El Hijo, rociado por su sangre. ¿Ya? Y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Entonces, ¿cuándo sucedió que Dios le dijo al hombre de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso? Cuando estaba en la cruz, su sangre había sido derramada, porque de otra forma no podía ser. Tenía que ser así. Entonces la pregunta es si usted ha pedido que Jesús entre en su vida. Yo no sé si usted ha recibido a Jesús como Señor y Salvador. Piense, no, sí, si no, entonces este es el momento de recibirlo. Recibir el regalo, la gracia de Dios para nosotros. El perdón de nuestros pecados. A través de una oración. Recibir al Señor en nuestra vida. Y usted va a decir, wow, Dios me eligió. Dios me eligió. Soy su hijo. Soy creyente. Dios te vio en su Hijo Jesucristo. Entonces, esta es la oportunidad que Dios nos da a todos nosotros. En el momento que creemos, depositamos nuestra fe en Él,
en su obra, usted y yo comienza a tener una relación con Dios, comienza a tener vida eterna y tener esa seguridad en Cristo Jesús. Pero primero viene por el oír la palabra, el evangelio, no mi testimonio, no, el evangelio. El evangelio produce fe, el Espíritu Santo es su convicción, su trabajo y algo sobrenatural. Nacemos de nuevo. Tenemos nueva vida en Cristo Jesús y podemos estar confiados y seguros. Entonces, Pedro le dice, tengan esta seguridad, elegidos en Él. A pesar de la persecución, a pesar de esto, sepan que ustedes han sido elegidos en Cristo. Así que eso quiere decir que Él lo conoce a usted, me conoce a mí y tiene intimidad. Y por lo que usted está pasando, Él está ahí. Él no está lejos, allá arriba, no, Él está ahí. El problema es cuando nosotros comenzamos a poner nuestras cosas como más importantes que la obra de Dios. Y comenzamos, ay, es que Dios, Él está ahí, elegido en Cristo Jesús. Usted no es elegido porque vino aquí. Usted es elegido porque usted ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y como un elegido del Señor, usted viene aquí. Y si usted viene por primera vez y nos visita, usted puede irse esta mañana teniendo esa certeza de que usted ha sido elegido por Él, al recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor y agradecemos, Señor, la obra que tú has hecho, Señor, por nosotros, que podamos estar seguros de que somos tus hijos, saber que no hay condenación ya a los que están en Cristo Jesús, y que tu obra, Señor, es suficiente, consumado es, dijiste. Solamente recibiendo, Señor, reconociéndote como Señor, confesando con nuestra boca que tú eres el Señor, que tú moriste por nuestros pecados, que tú eres nuestro Salvador. Podemos, Señor, entrar en esa comunión que va a comenzar, Señor, comenzando ahí en ese momento, pero va a seguir desarrollándose y llevándonos a crecer y a madurar, a vivir vidas plenas y abundantes en Cristo Jesús. Porque separados de ti nada podemos hacer. Y nunca nuestra vida se vea lejos de ti, sino siempre ahí, aferrada, apegada, tomados sobre esa roca que es Cristo Jesús. Oramos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que el enemigo a lo mejor trae duda a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos tener esta confianza que tú nos das en tu palabra. Que si hemos confesado, Señor, somos tus hijos. No somos perfectos, Señor. Lo sabemos. Pero sabemos que somos tus hijos. Que tú moriste por nosotros, tomaste nuestro lugar. Y moriste por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida en Cristo. Oramos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene esta mañana. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que este día, Señor, realmente sea un día de salvación para su vida, Señor. Que pueda venir y reconocerte como Señor y Salvador. Yo no sé si aquí hay alguien esta mañana que no ha recibido a Jesús y ha estado aquí, nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, nunca ha confesado su pecado, siempre piensa que esto es como religión y no verdaderamente como una relación. Si usted tiene a lo mejor eso en su vida, quiero darle la oportunidad, no quiero que usted se vaya esta mañana sin tener esa oportunidad de decir, yo recibo a Jesús, realmente lo necesito, soy un pecador, y yo sé que mi destino no es el cielo ahorita, pero el Señor le da la confianza, le da la esperanza y le hace ese llamado. Si hay alguien aquí que quiera recibir al Señor, antes de terminar, quiero pedirle donde está que levante su mano solamente para hacer una oración. Nada más, para hacer una oración por usted. Y pedirle al Señor
que lo llene, que lo perdone y que le llene de su amor y de su gracia. Es todo. Si hay alguien aquí que nunca lo haya hecho y lo quiere hacer, este es el momento. Puede levantar su mano donde está y vamos a hablar. No necesita pasar al frente, solamente desde ahí. Si hay alguien, si no, Señor, te damos gracias por tu amor. Continúa tú, Señor, esa obra que has comenzado en nuestra vida, trabajando, Señor, en nosotros, y permite, Señor, que también nosotros podamos ser, o ayúdanos más bien a ser instrumentos tuyos mientras estamos aquí, Señor. Y que realmente tu obra, Señor, siempre sea la que resalte en nuestra vida. Es tu obra, eres tú, Señor. Gracias y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nada más recordarles dos cosas muy rápidas que yo les quiero recordar. Primero, al final, ya va a haber venta de empanadas, de queso, ya, empanadas de